la voz de los protagonistas. En Contextos. Con nosotros está la licenciada Rocío Rebollo, diputada federal, con quien vamos a platicar sobre el fallo de la Corte por la que el Congreso de la Unión queda obligado a expedir una ley en la que se regule el gasto en publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018. Rocío, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes, Marcela, Juan, muchas gracias y un saludo a todo el auditorio. Oye, Rocío, ¿por qué tuvo que intervenir la Suprema Corte para que ustedes revisaran el tema cuando es un tema muy sensible, sobre todo con los datos que hemos venido teniendo a la mano de lo que se ha venido gastando en publicidad el actual gobierno federal, pero también los gobiernos estatales? Todos los además gobiernos. Estaba desde 2014. Sí, bueno, hay que puntualizar que quien estaba obligado, y así ellos mismos lo pusieron, quienes emitieron la ley, que se publicó el decreto en febrero del 2014, que para el 30 de abril de ese año debería de estar la ley reglamentaria de la publicidad oficial, que es el punto sobre el que el magistrado de la primera sala da el fallo a favor del amparo que presentó la Asociación Civil, artículo 19. Para poder crear una ley, Marcela, Juan, ustedes lo saben, se tiene que haber consensos entre los grupos parlamentarios para que poder hacerla, consolidarla y sobre todo votarla y que pueda pasar. Entonces yo creo que ha sido una falta de consensos el que hay diferentes posturas, aún con este fallo que da el juez. Ustedes habrán leído las notas donde compañeros diputados, algunos dicen que por qué se mete un poder con otro poder tratando de mandatar algo. Hay otros que estamos de acuerdo en que en el fallo del juez, como es mi caso, creo que es una omisión y que si no, los mismos diputados de aquella legislatura, que fue la pasada legislatura, lo hicieron así, deberían de haberlo cumplido. Y aquí yo sí creo que es mucho la falta de acuerdos que ha habido y la voluntad, pues, entre los grupos parlamentarios para poderlo sacar. Pero bueno, no soy abogada, con esto yo espero que se realice. Fue fallo de una sala. Fue como primera instancia. Incluso si algún grupo parlamentario o alguna diputado a lo mejor quiere inconformarse, seguramente lo va a poder hacer. Justo eso decía Fundar, ¿no? Es que es una primera victoria, pero que realmente la batalla no está ganada. No, yo creo que si algún diputado quiere inconformarse, que sienta que está sobrepasándose, en este caso el magistrado, pudiera hacerlo y ya es así. Pero yo, en el sentir de mi grupo parlamentario, te lo puedo decir, de los compañeros con los que hemos platicado este tema, es que debemos hacerlo, tenemos que hacerlo. Si es una obligación, estamos incumpliendo, hemos sido omisos como poder legislativo, eso sí también te lo puedo decir claramente, entonces tenemos que hacerlo. Ahí a ver qué piensan los demás grupos parlamentarios. Ciertamente que tú no eres abogada, eres licenciada en Ciencias de la Comunicación, pero finalmente ese es un tema que a ti, que tú puedes manejar de una manera más experta, porque estás del lado de lo que significa la comunicación. A mí lo que me preocupa es que con todo y los grandes presupuestos, una de las grandes fallas que se ha venido señalando es la incapacidad de los gobiernos para comunicar adecuadamente, pero además siempre favoreciendo a los medios afines, a quienes, por supuesto, con quienes son muy generosos y les abren la chequera, sin que el costo-beneficio represente algo positivo para el ciudadano. ¿Cómo ves esto? Fíjate, yo creo que en ese tema de no saber comunicar es algo que padecen todos los gobiernos por el simple hecho de ser gobiernos. Ustedes lo palpan, los palpamos todo el mundo. La sociedad ahorita hace mucho más caso a las redes sociales, a cualquier situación que se vea en redes sociales y que a cualquier comunicación oficial que del gobierno, por más atractiva que la quiera hacer. Cada vez se han ido especializando en los spots en televisión, en radio, la misma prensa, pero sin embargo siguen teniendo mucha más penetración todo lo que es el tema de escándalo, nota de color, digamos, y lo que se maneja en redes sociales. El que se maneje de manera, pues, totalmente subjetiva y discrecional, como bien lo mencionas tú, a quién se le contrata publicidad o a quién no, bueno, es lo que se pretende, es lo que se prendía en reforma que se hizo, la reforma política electoral en el 2014, que fuera un compromiso del presidente. Del presidente. Entonces, bueno, seguramente lo vamos a sacar y te digo, yo estoy de acuerdo en que se haga. Pero también aquí tenemos que ver, y yo sé que estoy en un medio de comunicación, que también muchas veces los medios de comunicación, Marcela, Juan, le dan ese espacio a la nota de color en vez de a los temas de profundidad en muchos casos. En muchos casos vemos los titulares con la nota colorida, y lo acabamos de vivir en días pasados con algo que pasó ahí con mismo el bullying. Sí, y en el propio Congreso, y se van en eso en vez de haber visto
o de ver las repercusiones reales del presupuesto, que era el punto que se estaba tratando en el tema. Son cosas así. Con el grito del estadio. Así es. Entonces... ¿Y fue bruto? ¿Tú estabas ahí? Fíjate que yo no estaba ahí. Ellas estaban exactamente, están atrás de donde tengo mi curul. Sí, tengo que decir que el diputado Ariel es sumamente grosero. En todas sus participaciones es sumamente grosero, ofensivo. Que en ese momento yo salí para tomarme un café y no estuve ahí cuando se dio el grito de bruto. Pero de bruto. Yo no estuve. Con B grande. Yo no estuve, entonces no te puedo dar ninguna versión, porque no estuve presente ahí, pero sí quiero señalar que Ariel en particular es un diputado ofensivo, grosero, que muchas veces ha causado problemas en tribuna, incluso alguna vez casi se liaban a golpes por una intervención de él en tribuna. Entonces, bueno, ese no es el caso, pero eso fue lo que acabaron los titulares, Marcela. En realidad eso y ha sido lo que ha sido la nota subsecuente en estos días. Entonces, bueno, pues también tenemos que tener, más allá de la publicidad que pague o no los gobiernos locales, federales, incluso municipales, más allá de eso también, bueno, la corresponsabilidad que deben de tener los medios para comunicar adecuadamente todo, lo bueno y lo malo, pero comunicarlo objetivamente. Tú ya estuviste en un cargo donde se hace necesaria la comunicación social en la presidencia del municipio de Gómez Palacio. Y tú ya tuviste que tomar decisiones junto con quien hace la comunicación social. ¿Cómo se reparte el presupuesto? Bueno, acuérdate que el presupuesto tiene que ser autorizado, en el caso del municipio tiene que ser autorizado por el Cabildo. En tu presupuesto, en tu ley, bueno, en tu presupuesto de egresos, tú tienes tu ley de ingresos, en tu presupuesto de egresos marcas cuánto se va a destinar a gastos de publicidad y en función de eso se da, bueno, lo que es lógico, mayor difusión, quienes tienen mayor radioescuchas o quien tiene mayor cobertura, que le llegue a la mayor cantidad de gente y que posible. Ya está determinado por la ley, ¿verdad? El porcentaje que debes y no destinar. Puedes pasarte de cierto porcentaje. Incluso esta ley, el artículo 134 y toda esta reforma de la ley político-electoral prohíbe que cualquier persona haga propaganda en un puesto público de sí mismo. O sea, nosotros no podemos aparecer, y lo sabes, en fotografías pagadas. Bueno, no deben. No deben. Pero sí pueden. Bueno, sí, pero la ley te lo prohíbe. O sea, específicamente te lo prohíbe. Sí, pero también la ley prohíbe que rebases el 3% del total de tu presupuesto. Sin embargo, vemos, por ejemplo, en el caso de Coahuila, que hubo un rebase del 85% en el año pasado. Ahí le toca a la Auditoría Superior del Estado, que dependen de los congresos, en este caso estatales, que hagan las sanciones correspondientes, que hagan la observación y las sanciones correspondientes. Pero no nos metamos ahí, pero porque ahí sabemos ya que no hay independencia. No hay independencia entre el auditor y menos voy a hablar de otro estado, ¿eh? No, yo no quiero que hables de otro estado, pero sí es muy importante tu punto de vista porque tú ya lo viviste. Y bueno, ahora que estás con una responsabilidad muy grande, porque no nada más estás legislando para los duranguenses, no, estás para todo legislando el país. Para todos nosotros, pues es muy importante saber tu punto de tu posición y tu punto de vista en relación al tema, porque parte de lo que se ha venido reflexionando en torno a esto que se decidió en la Suprema Corte es que se va a romper con esta inercia de medios a modo y de alguna manera cooptar la libertad de expresión, porque finalmente los gobiernos lo dicen y yo lo he escuchado en más de una ocasión: no te pago para que me pegues. Y entonces, si me pegas, con el criterio que luego los gobiernos asumen de lo que es pegar, sí, la crítica la ven como golpeteo, pues entonces está medio o incluso vamos más allá, Marcela, el cerrar espacios a gente no afines al gobierno, a cualquier gobierno, no estoy hablando nada más del gobierno federal, el cerrar los espacios de expresión que ustedes como medio pueden tener. Porque, bueno, si tengo un convenio o estoy recibiendo paga del gobierno, al momento que yo invito a alguien que no es afín o no grato, que de alguna manera puede lastimar la percepción o los intereses de ese gobierno, no le puedes dar el espacio para expresarse. En ese sentido, creo que es más la falta de libertad de expresión. Se vuelve a comunicar Liborio Arteaga, ya no se había llamado anteriormente. Dice: agradezco que hayan leído la respuesta a mi pregunta, pero me gustaría conocer la respuesta a mi comentario de la diputada. Liborio Arteaga dijo:
A propósito de la pregunta, ¿qué opinas del fallo de la Corte por el que el Congreso queda obligado a expedir una ley en la que se regule el gasto de publicidad oficial? Y Liborio dice: lo veo muy difícil, son demasiados intereses económicos y políticos. Ni Televisa, ni TV Azteca, ni el Universal, ni todos los grandes medios que se ven beneficiados con la publicidad oficial van a dejar que le maten a la gallina de los huevos de oro. Por eso son el cuarto poder, aún más poderosos que los otros tres: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Qué opinión? Respeto a la opinión del señor Liborio. Ciertamente, bueno, sí son intereses muy fuertes de los medios de comunicación, pero también, Liborio y Radio Escuchas, nosotros tenemos una responsabilidad, los que estamos ahorita formando parte de la Cámara. El Congreso de la Unión somos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, no nada más somos los diputados, que a veces dejamos muy de lado también a los compañeros senadores. Y yo le comparto, como lo dije en un principio, del sentir de muchos de los compañeros de mi bancada, que es con los que más he platicado, es en positivo, en acatar esta disposición judicial. Bien, Rocío, y entonces, el aliento para que ustedes lo discutan y le den adelante, sí, lo aún ves. Aún no llega la notificación oficial de la sala, o sea, no ha llegado a la Cámara, hasta el día de ayer. No llegaba todavía. Y una vez ya que ves llegue, que fue ya se da el proceso, llega a la Junta de Coordinación Política, habrá de turnarse seguramente las comisiones de Gobernación, de Transparencia y Anticorrupción, y seguramente deberá tener opinión también de puntos constitucionales para empezar su discusión. Ese sería el procedimiento legislativo que se llevaría. Ajá. Y me piden que te comente lo siguiente. Por favor, coméntale a la diputada lo siguiente. El PRI se sintió agraviado, en particular las mujeres, cuando lo del tema del Chile con Guillermo Anaya. Hicieron toda una telenovela y fue uno de los puntos que generaron más debate en la fiscalización del INE. Violencia de género y muy puristas. Y ahora, con el grito de las finas diputadas del PRI, guardan total silencio y hasta insultan nuestra inteligencia al comentar que fue otra palabra la que se dijo, aún con la evidencia en audio y video. ¿Acaso sacarán un cúmulo de desplegados en periódicos para disculparse? El que se ríe se lleva, nos dicen. Respeto su opinión, yo no fui partícipe de ninguna expresión en ese sentido y jamás seré de una expresión de cualquier tipo que denoste y que le quite seriedad al trabajo legislativo tan importante que se realiza. Claro. Entonces, yo tampoco estuve participando en el otro tema que ella comenta, que hace mención. Yo en esas cosas no me gusta participar, no me siento que sea parte de mi función como diputada y bueno, respeto su punto de vista. Oye, Rocío, es que el recinto del Congreso no es un estadio. Y desgraciadamente hemos visto como en otras legislaturas, como las tomas del Congreso en algún momento por parte de la oposición, pues hacían del recinto pues prácticamente un estadio, ¿no? Fíjate que en ese tema se ha podido avanzar mucho. En esta legislatura se tiene un código de ética que anteriormente no se tenía, se tiene acuerdos de todos los grupos. Por ejemplo, ese caso en particular ya pasó a la comisión correspondiente para ver si hubo agravio o no hubo agravio y la sanción correspondiente. También se pusieron normas y reglas. Pero se tiene que analizar, digo, es obvio que de acuerdo con el código de ética. O sea, son dichos contradichos. Si tú me dices que yo grité una cosa y ellas dicen que gritaron otra. No, bueno, está el audio y el video. ¿No? ¿O qué? Sí, debe estar ahí el audio del video. No, compartirte, por ejemplo, la toma de tribuna que se hacía antes, que no dejaba ni siquiera participar a quien estaba exponiendo, no sé si recuerdan que se ponían enfrente y gritos y todo eso, pero todo eso ya no se puede hacer. La única forma en que puedes tú manifestar tu sentir con pancartas y con situaciones es cuando un diputado de tu propio grupo parlamentario está en el uso de la tribuna. Y ya todas las demás manifestaciones se pueden hacer vía carteles o lo que sea a los laterales de la Cámara para permitir que cada diputado tenga su punto de expresión con respeto. Luego te invitamos para que nos digan cómo le hacen para ahorrar tanto dinero. ¿Cuánto van a ahorrar? ¿Cuánto van a recibir? Muchísimo. ¿De qué? ¿De nosotros? De lo de ustedes. ¿Y cuánto van a recibir de aguinaldo? No, hombre, yo nunca sé esas cuentas. Yo no sé por qué dicen que vamos a recibir bonos. No es cierto. No es cierto. Y si gustas, ya más cercana a la fecha, sé que ya tienes que ir al corte. Me invitas y te platico qué recibimos, pero no, en absoluto, Ya basta de tanto. Tienen a los diputados. También trabajamos y trabajamos mucho, Marcela, y también en territorio, No me digas que les hacemos bullying. No, pero también en territorio. Bueno, 8:48, vamos a la pausa.